La situación del PC Gaming estos últimos meses está complicada, pero esto no es razón o excusa para evitar armarte tu PC. Siempre le podemos encontrar la vuelta. Ignorando el temita este de las tarjetas gráficas, hoy en día se pueden armar muy buenos ensambles con un buen rendimiento. Y para eludir el problema de los sobreprecios de GPUs tenemos dos alternativas económicas. O bueno, depende. Microprocesadores con gráficos integrados o procesadores calidad-precio muy buenos acompañados de una placa de video modesta hasta que más adelante compremos una mucho mejor. Es por eso que en este video te voy a mostrar los que yo considero los 5 mejores procesadores calidad-precio para armar una PC este año. Mi nombre es Renzo y bienvenidos a un nuevo video. Pero antes de seguir te invito a suscribirte y a dejar un comentario y un like, me ayudas muchísimo de esta manera y lo agradezco demasiado. Ahora sí, sigamos con lo nuestro. Antes de arrancar con los procesadores, aclaro un par de cositas. Primero, calidad-precio no significa barato. No te voy a nombrar a los procesadores más económicos, voy a nombrar a los procesadores que yo creo que van a ser los mejores calidad-precio para la primera mitad de este año 2022. Es decir, aquellos con un precio relativamente bueno, que no cuesten una fortuna y que rindan más que bien tanto en gaming como en otras tareas. Segundo, para elegirlos me baso en benchmarks, pruebas de rendimiento y especificaciones, y obviamente los precios, aunque aclaro que para hacer el video me baso en el precio MSRP del procesador o el precio oficial, digamos, el precio al que se lanzaron desde un inicio. Si después suben ya no tengo control sobre eso. Y tercero, voy a elegir entre procesadores que ya se lanzaron o que se van a lanzar en el primer semestre de este año. En junio o julio AMD lanzaría sus nuevos procesadores, entonces cuando llegue el momento voy a hacer una segunda parte de este video actualizada, porque capaz en este video digo 5 procesadores que son la mejor opción calidad-precio ahora, pero en mitad de año salen otros mejores y esta lista no tiene sentido. Por lo tanto suscríbanse al canal y si apoyan este video a mitad de año saco otro video más actualizado. Y si estás viendo este video en junio o julio o después, fíjate en mi canal que ya debe haber otro video como este. Y si no hay es porque estos siguen siendo los mejores o porque estoy por subirlo, así que quédate atento. Empecemos hablando del i5 12400F, el que yo creo va a ser el mejor procesador calidad-precio de la lista, o al menos el más demandado. Apúrense a comprarlo apenas salga si es que lo quieren, porque lo más probable es que se venda muchísimo. Es un CPU de última generación de microprocesadores Intel Alder Lake de 12ª. Tiene 6 núcleos, 12 hilos y a pesar de ser un Intel Alder Lake no tiene E-cores, núcleos de eficiencia. Son todos P-cores. En esta última generación de procesadores, Intel optó por poner en un procesador núcleos de potencia, de alto consumo y núcleos de eficiencia, que rinden muy bien para tareas sencillas y consumen muchísimo menos. Pero este i5 12400F no tiene núcleos de eficiencia, igual que todos los CPUs desde el i5 12600K para abajo. Llega hasta los 4,4 GHz en turbo y no es que consuma una barbaridad. Como todos los Intel de 12ª generación, es compatible con DDR4 y DDR5, hasta 128 GB de RAM, y el resto de las especificaciones técnicas las están viendo en pantalla. La verdad es que no es un procesador que consuma demasiado, por lo tanto su TDP no es tan exagerado y con el cooler Laminar RH1 que viene incluido de Intel, vas a poder usarlo tranquilamente y va a cumplir con su función. De ahí a que quieras comprarte otro disipador o cooler, como le quieran decir, es tu decisión. Creo que este es el mejor procesador calidad-precio de la lista con el precio más bajo, entre 165 y 175 dólares. Como dije antes, barato no necesariamente significa calidad-precio, pero este CPU la verdad es que me parece muy económico para el rendimiento que ofrece. Hablemos de eso. El rendimiento. Esto que están viendo acá son unas pruebas en Cinebench R23. En prueba mononúcleo saca un total de 1623 puntos, situándose por encima de procesadores como el Ryzen 7 5800, Ryzen 5 5600X e incluso un i9 11900K. En el benchmark mononúcleo de Cinebench supera al Ryzen 7 5800 y 5600X, lo que nos indica que en juegos rendiría igual o incluso mejor. Los juegos suelen aprovechar la potencia mononúcleo de cada procesador, por lo tanto es un tremendo procesador para gaming. Para mostrarte que lo que digo es cierto y que no estoy diciendo pavadas, el i5 12400F en juegos rinde casi igual e incluso supera al i9 11900KF de la generación pasada. En el benchmark multinúcleo de Cinebench, el i5 12400F tiene 12.454 puntos, por encima de un i9 9900KF y de un Ryzen 7 3700X, y muy cercano a un i7 10700KF. La potencia multinúcleo se aprovecha más que nada en tareas de carga pesada como renderizado, para programas de animación 3D, arquitectura, edición de video, más tirando para el lado de workstation.
No tiene gráficos integrados, así que lo vas a tener que acompañar de una tarjeta gráfica o en su defecto comprar un i5 2400 que rinde igual que un i5 2400F, pero este sí tiene GPU integrada y cuesta unos $190. Si vas a comprar el i5 12400F, te recomiendo que lo combines con una placa madre de chipset B660, aunque la decisión de qué placa madre en específico usar siempre depende de tus necesidades y de tu presupuesto. Capaz en este procesador me extendí un poco porque tenía que explicar un par de cosas, pero vamos con el siguiente, el i5 12600KF. También un procesador de la 12ª generación de Intel, misma arquitectura que el anterior, pero este sí tiene i-cores, con 10 núcleos, 6 de potencia, 4 de eficiencia y 16 hilos, llega a 4.9 GHz y su consumo aproximado es de máximo 150 watts. Por lo tanto, acá sí te recomiendo comprar un cooler dedicado. Compatibilidad con memoria RAM, lo mismo que antes, 128 GB como máximo y DDR4 y DDR5. En cuanto a su rendimiento, es excelente. De verdad, es la principal razón por la que decidí agregarlo en este video. El mononúcleo en Cinebench R23 tiene un puntaje de 1918 puntos, por encima de CPUs como el i9 11900K, superando al Ryzen 9 5950X y 5900X y a un montón de procesadores buenísimos que se encuentran aún más abajo en la lista. En la prueba multinúcleo supera al i9 11900K, el CPU tope de gama de la generación pasada, y se encuentra por debajo pero muy cerquita de un Ryzen 9 3900X. Como les digo, por más que sean benchmarks sintéticos, reflejan a la perfección el rendimiento de este procesador para casi cualquier tipo de tareas. Obviamente depende de qué es lo que quieras hacer. En pruebas reales, en juegos, midiendo los FPS, supera al Ryzen 5 5600X, al i9 11900K y en ocasiones al Ryzen 7 5800X y a muchos otros procesadores más, así que sí, es una muy buena opción. Es un procesador sin gráficos integrados y que está desbloqueado para overclock, es decir, se puede overclockear. De por sí es un muy buen procesador, pero lo puedes exprimir muchísimo más, sacarle más provecho, hacer que rinda mejor haciéndole overclock. El tema es que esto no es una actividad para todo el mundo, quiero decir, no es algo que no lo puedas hacer, pero vas a tener que informarte para poder hacerlo de forma segura. No es algo súper arriesgado, pero tampoco es tan fácil como activar o desactivar una opción en la BIOS. Es algo un poco más complejo que eso. Si pensás hacer overclock, tenés que comprarte una motherboard Z690. Si no planeas hacer overclock, entonces con un motherboard H670 o B660 te alcanza y sobra. Pero, ¿por qué recomiendo un procesador i5 12600KF habilitado para hacer overclock si puede pasar que muchos no quieran hacer overclock? Bueno, porque considero que es el mejor procesador de los nuevos Intel Core i5 de Intel, con una muy buena relación calidad-precio. El i5 12600 normal tiene gráficos integrados pero no tiene i-cores y tiene menos núcleos y menos hilos, por lo tanto el i5 12600KF rinde muchísimo mejor y solo por un poco más de plata. El i5 12600 con un rendimiento inferior, más que nada en multinúcleo, cuesta entre 220 y 230 dólares, capaz un poquito más, y es como un i5 12400F pero con mayor frecuencia, mayor potencia mononúcleo, pero con gráficos integrados y más caro. El i5 12600KF cuesta entre 290 y 300 dólares, un poquito más caro la verdad, pero con todas las mejoras que ya mencioné. Entonces es una decisión personal. Si vas a jugar con un i5 12400F alcanza y sobra. Si querés un poco más de potencia, mononúcleo y gráficos integrados para tener, muchas veces pueden ser útiles para sacarte de un apuro, un i5 12600 está buenísimo. Y también si querés exprimir al máximo los FPS, porque tiene un poco más de potencia mononúcleo gracias al aumento en sus frecuencias. Y si estás buscando más que nada potencia multinúcleo para armar una PC más estilo workstation, entonces lo mejor sería ir directamente por el i5 12600KF. Pero recuerden, todo depende de tus necesidades, preferencias y sobre todo presupuesto. Es una cuestión de prioridades. ¿Qué priorizas más? ¿Ahorrar lo máximo posible o gastar lo necesario pero priorizando el rendimiento? Seguimos con dos procesadores de los que voy a hablar en conjunto. El Ryzen 5 5600G y el Ryzen 7 5700G. Creo que la razón por la que elijo ambos procesadores es obvia. La situación actual casi que nos obliga a buscar una APU para jugar sin gastar demasiado. Y para eso tenemos el Ryzen 5 5600G y el Ryzen 7 5700G. El 5600G tiene 6 núcleos, 12 hilos y llega hasta 4.4 GHz. El TDP es bastante bajo, 65 watts. Solo es compatible con memoria DDR4, lo cual a día de hoy está perfecto, y viene con un cooler incluido que sirve, cumple. El resto de sus especificaciones las están viendo en pantalla.
Viene con una integrada Vega 7 de 7 núcleos a 1900 MHz. No es la mejor gráfica integrada que ha hecho AMD, pero lo positivo de este procesador es que además de ser muy bueno en juegos sin necesidad de una GPU, el procesador en sí es bastante bueno. Cuesta $240. El Ryzen 7 5700G es un poquito mejor. Tiene 8 núcleos, 16 hilos, gráficos integrados Vega 8 con 8 núcleos a 2000 MHz y su frecuencia boost es de 4,6 GHz. Veamos cómo rinden. El Ryzen 5 5600G en prueba mononúcleo de Cinebench saca 1504 puntos, por encima del i5 11500 y del i5 11300. En prueba multinúcleo tiene 11077 puntos, por encima de un Ryzen 7 2700X y de un i5 10600K. El Ryzen 7 5700G en mononúcleo tiene 1522 puntos, por encima de un i5 11600 y rozando el rendimiento de un Ryzen Threadripper Pro 5995WX. Mientras que en prueba multinúcleo tiene 14.211 puntos, superando al Ryzen 7 5800 por poquito, al i7 10700KF y muchos otros. Viendo estos números podemos quedar quizás un poquito decepcionados, entre comillas, si los comparamos a los anteriores que vimos, pero lo que pasa es que los procesadores Intel que nombré antes dejaron la vara muy alta. El Ryzen 5 5600G y el Ryzen 7 5700G son excelentes procesadores para todo tipo de tareas, pero como te dije los elegí porque son la mejor opción calidad-precio para gaming actualmente, por sus gráficos integrados. Si vemos videos comparativos del rendimiento en juegos, vamos a notar que el Ryzen 7 5700G es un poquito mejor que el Ryzen 5 5600G, pero tampoco una barbaridad. Por lo tanto, si estás buscando gastar lo menos posible y no vas a hacer tareas que requieran mucha potencia multinúcleo, anda por el Ryzen 5 5600G. Digamos que el 5700G de verdad lo aprovechas cuando lo vas a usar para una PC para trabajar y no tanto para gaming. Cuando digo trabajar me refiero a workstations, con programas relativamente exigentes. Obvio que para abrir el Word y el Excel con ambos está sobrado. Para ambos CPUs te recomiendo una motherboard B550 o una X570, dependiendo de qué tipo de PC quieras armar. En teoría, estos cuatro serían los mejores calidad-precio que podés comprar en el primer semestre de 2022, pero no me quiero ir sin antes nombrar al poderosísimo i3 12100. Sí, ya sé que este video es de procesadores calidad-precio, no de procesadores baratos, pero a pesar de que sea un procesador económico, sí puede considerarse calidad-precio, aunque claramente es más precio que calidad. Pero bueno, no importa. Este microprocesador de Intel tiene 4 núcleos, todos P-cores y 8 hilos. Llega a 4.3 GHz, tiene gráficos integrados, pero su precio es bastante bueno, la verdad. Va a costar solo $120, así que si estás buscando una buena opción económica, es por ahí. Eso sí, para tener un buen rendimiento en juegos vas a necesitar una tarjeta gráfica, porque aunque tenga gráficos integrados, tampoco hace maravillas. Ahora la pregunta final, ¿vale la pena estos procesadores? Bueno, la respuesta siempre va a ser la misma, es tu decisión. La realidad es que sí, todos estos procesadores valen la pena, pero depende de qué tan apurado y necesitado estés si te recomiendo comprarlos o no. Como pudieron ver, procesadores de AMD no abundaron en este video, más allá de los Ryzen con integradas, que los recomendé justamente porque son APUs, porque AMD no ha lanzado procesadores en respuesta a la última generación de Intel. Los nuevos procesadores de AMD saldrían en julio o junio y como viene sucediendo hace unos años es probable que AMD quizás tome la delantera y saque mejores procesadores por mejores precios dentro de unos meses. El tema es que si nos ponemos a esperar entramos en un bucle infinito. El año pasado mi papá quería armarse una PC y le dije, bueno, esperá los Ryzen 5600G y 5700G y te la comprás. Llegó el lanzamiento de esas APUs y quedamos en esperar a los Intel Alder Lake que salieron sobre fin de año. Y ahora si quiere puede esperar hasta junio de este año para los nuevos procesadores de AMD, pero finalmente se decidió por comprar un i5 12400 dentro de poco y listo. Si crees que podés esperar y querés esperar a que salgan los nuevos procesadores de AMD que le harían competencia a los Intel Alder Lake, que la verdad por el momento la rompen, espera, no pasa nada, incluso es una mejor decisión. Te voy a estar esperando en este canal para un segundo video de los mejores procesadores calidad-precio para el segundo semestre de 2022. Si no podés esperar, mi recomendación es que elijas uno de estos siempre y cuando se adapten a tu presupuesto y necesidades. Total siguen siendo buenísimos, hayan unos mejores o no más adelante. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Para ver más videos así, suscríbete al canal y no te olvides de decirme en los comentarios de qué tema querés que hable en el siguiente video. ¡Chao!